Muy buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento del día me estén sintonizando, me estén viendo o me estén escuchando. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. El primer episodio de este podcast arrancó bastante bien, me gustó bastante y al parecer a ustedes también les gustó este análisis, este formato. Muchos de ustedes me habían pedido que hiciera un formato un poco más largo, llámese podcast, o que simplemente subiera más videos a YouTube. La semana pasada pues analizamos el primer capítulo de Alfonso Caso, El Pueblo del Sol. Es un análisis bastante sencillo, bastante interesante también lo que nos propone este autor. Y para no aburrirnos, para no estancarnos tanto, a lo mejor ustedes prefieren que le demos continuidad a estos capítulos. No obstante, yo quiero también platicarles de otras cosas, para que también para mí no sea aburrido, no sea que nos estemos estancando en una sola temática y comencemos a hablar de otra. Así pues, en este capítulo, en este episodio, vamos a hablar sobre la crónica mexicana y la fundación de México Tenochtitlan. Para ello nos vamos a basar en el escrito de este autor novohispano. Es un cronista indígena de nombre Fernando Alvarado Tezosomoc. Y Fernando Alvarado Tezosomoc escribe este documento para el año de 1609, los primeros años del siglo XVII, y que él marca ya un parteaguas de lo que serían los cronistas indígenas, pero también cronistas que ya han sido evangelizados. Sin embargo, este escrito es bastante interesante también por muchísimos aspectos, porque él escribe, valga la redundancia, con base en las historias, las tradiciones orales de esos años. El lenguaje que él utiliza pues sí es como bastante barroco. A veces puede ser como muy, ¿cómo mencionarlo? Rebuscado. Y podemos notar cómo, además del pensamiento, el lenguaje, por supuesto, entre una época y otra. A muchas personas no les gusta Alvarado Tezosomoc, porque ya lo consideran como un traidor. Ya ha sido evangelizado este cronista indígena, entonces el lenguaje, repito, va a cambiar. Y a lo largo de este texto, pues él lo demuestra así al mencionar ya la parte cristiana, es decir, menciona al Dios verdadero, que gracias al Dios verdadero, pues pasó lo que pasó. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con esta parte de la crónica mexicana. Vamos a analizarlo y también quiero comentarles que esta crónica la podemos comparar, ir acompañando la lectura, así como viendo el famoso Códice Boturini, la famosa tira de la peregrinación, porque me parece que son documentos contemporáneos. No precisamente que se hayan escrito en 1609, sino que existen uno sin el otro. Perdón, existen uno con el otro, van a la par. Lo que se menciona en la crónica mexicana es lo que aparece ilustrado hasta cierto punto en la tira de la peregrinación. Solamente que este último documento pues se corta después de que están en Culhuacán, cuando despellejan a la hija de Achitometl. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este texto. Para quienes estén interesados en continuar con la lectura, lo pueden encontrar de una forma gratuita, disponible en portales de la UNAM. Basta con que pongan Crónica Mexicana y ahí les va a aparecer el documento. Este documento también se divide en 3 partes. Esto es en todas las páginas. Está dividido en 3 párrafos. El primero es la traducción al español. En el medio aparece el texto en náhuatl. Y en la parte de abajo lo que sería un español más moderno, más adaptable. Yo voy a leer la parte del español de 1609, que sería el primer párrafo, para que puedan notar, repito, este lenguaje. Y menciona:
Nómbrese aquí cómo llegaron y penetraron los ancianos llamados nombrados teochichimecas, gentes de Aztlán, mexicanos, chicomostoquenses, cuando vinieron en busca de tierras, cuando vinieron a ganar tierras aquí a la gran población de la Ciudad de México, Tenochtitlan, su lugar de fama, su dechado, lugar de asiento del Tenochtli, Tuna Dura. Aquí me parece bastante puntual que es preciso que Tenochtitlan significa el lugar de la tuna, no el lugar del nopal. Porque si fuera entonces el nopal, sería Nopaltitlán, no Tenochtitlan. Lo que importa es la tuna, o sea, la importancia de la tuna, porque la tuna semeja los corazones de las personas sacrificadas o de los corazones humanos simplemente. Entonces es bastante interesante cómo están refiriendo también esta parte del nombre. Continúo, que está en el interior del agua, lugar donde se yergue, grita y despliégase el águila. Aquí también esto es bastante interesante porque las águilas gritan. Esto lo recuerdo de mi profesor Javier Nogues, él mencionaba esto. Las águilas no cantan, las águilas gritan. Entonces, este sonido que emiten las águilas, pues justamente es un grito, no es un canto, pero lo queremos de repente romantizar. Pero bueno, el lugar donde se yergue y grita y despliegas el águila, donde come el águila y es desgarrada la serpiente. Al menos en esta crónica Tezosomoc sí menciona que existe una serpiente con un águila y que ésta es devorada. De cualquier forma, las águilas comen lo que sea. Esto lo podemos interpretar de muchas formas. No creo que sean aves carroñeras, pero sí son aves que van a estar cazando permanentemente. Ese es su instinto. Donde come el águila y es desgarrada la serpiente. Donde nada el pez, en el agua azul, en el agua amarilla. Lugar de entronque de las aguas abrasadas. Esto me recuerda también al Atl-Chinoli, este icono tan preciso que los mexicas adoptan y que lo podemos ver ilustrado también. Esto en el Teocalli de la Guerra Sagrada, este monolito, donde aparece el águila y en el pico tiene el Atl-Chinoli. En otras versiones, el águila no cuenta con un... que esté devorando, es decir, aparece únicamente el águila postrada en el nopal, en el tunal, y en otras ocasiones está devorando aves. Esto es lo interesante de esto, cómo no nos podemos apegar a una sola versión, sino que existen múltiples versiones de este elemento. Y eso lo hace más rico. Si de por sí la fundación de Tenochtitlan ya es controvertida, ahora imagínense con todos estos elementos de por medio. En los brazaletes de plumas preciosas que está en el tular, en el carrizal. Recientemente también yo hice un video donde este es otro de los nombres por el cual se le conoce a Tenochtitlan, Intotzalan y Nacatzalan, que es básicamente en el tular, en el carrizal. El lugar de reunión de espera de las diversas gentes de los 4 puntos cardinales, al que llegaron a sentarse los 13 teochichimecas, quienes se asentaron miserabilísimamente cuando llegaron. Los números, a pesar de que es tradición novohispana, los números siguen siendo prehispánicos. El número 13 me dice bastante. Entonces, mucho ojo ahí, porque también se ha mencionado que, como les comentaba al inicio, cuando los cronistas indígenas del siglo XVI y principios del XVII comienzan a retomar todas estas crónicas, estas tradiciones orales, pues se les juzga, se les critica porque ya tienen un lenguaje cristiano. Yo ignoro por completo, aquí habrá que preguntarle a Tezosomoc o a que nos revele Tehuacanazo por lo menos, si todavía es consciente de estas tradiciones que son completamente prehispánicas, mesoamericanas. Repito, el número 13 es bastante revelador. Sin embargo, en otros documentos, como la tira de Tepechpan, pues aparecen en parejas. No recuerdo ahorita el número de parejas que lo hacen, pero debe ser algo parecido a algún número
cabalístico, 13, 9, 8, 7, no sé cuántas. Pero si aparecen 13 personas, entonces repito, está refiriendo ya a cosas sagradas. Él aquí, que comienza, se verá, está sentada por escrito la bonísima, veracísima relación de su nombre, el relato e historia del origen y fundamento de cómo empezó y principió la gran ciudad de México, Tenochtitlan, que está adentro del agua, en el tular, en el carrizal. Y se le llama el tular el carrizal del ventarrón, la que constituyera en cabecera de todos y cada uno de los poblados de todas partes de esta reciente Nueva España, según lo dijeran y asentaran en su relato, y nos lo dibujaran en sus pergaminos los que eran viejos y viejas, nuestros abuelos y abuelas, bisabuelos y bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, aconteció. Repito, o sea, el lenguaje es bastante barroco, bastante explícito, bastante descriptivo desde quienes están escribiendo esta historia, desde cuándo se remonta. O sea, ya al mencionar por lo menos a los tatarabuelos, ya son 4 generaciones hacia el pasado. Entonces, y todavía más, porque llega a mencionar a los ancestros, que nos dejaron dicha relación admonitiva, nos legaron a quienes ahora vivimos, a quienes de ellos procedemos, y nunca se perderá ni olvidará lo que hicieran. Lo que se asentaron en sus escritos y pinturas, su fama y el renombre recuerdo que de ellos hay, en los tiempos venideros jamás se perderá ni olvidará. Siempre los guardaremos nosotros, los que somos hijos, nietos, hermanos menores, bisnietos, tataranietos, descendientes, sangre y color suyos. Lo dirán y lo nombrarán quienes vivían y nazcan. Los hijos de los mexicanos, los hijos de los tenochcas. Fue Tenochtitlan la que guardó esta relación de cuando reinaran todos los grandes, los amados ancianos, los señores y reyes de los tenochcas. O sea, para 1609, Tezosomoc tiene bastante presente su linaje. Y aquí viene algo interesante. Tlatelolco nunca nos lo quitará, porque no es en verdad legado suyo. Esta antigua relación escrito admonitorios son efectivamente nuestro legado, porque ello es que, al morir nosotros, los legaremos a nuestra vez a nuestros hijos y nietos, a nuestra sangre y color, a nuestros descendientes, a fin de que también ellos por siempre lo guarden. Fijaos bien en esta relación de los ancianos que aquí queda asentada. Vosotros que sois nuestros hijos, vosotros todos que sois mexicanos, que sois tenochcas, aquí aprenderéis cómo principará la referida gran población, la ciudad de México Tenochtitlan, que está dentro del tular del Cañaveral, y en la que vivimos y nacimos nosotros los tenochcas. Aunque Tenochtitlan y Tlatelolco son ciudades que están juntas mas no pegadas, y a pesar de que Tlatelolco, de acuerdo con el mito de fundación, que quizá lo veremos más adelante, Tlatelolco se funda 13 años después de Tenochtitlan, en 1337. Y cuando sucede esto, entonces, culturalmente, son completamente distintas. Tlatelolco se va a dividir en 16 barrios, 16 parcialidades. Tenochtitlan lo va a hacer en 4. Entonces ya cada uno va a adquirir completamente una identidad distinta uno del otro, aunque unos serán mexicas tlatelolcas y otros serán mexicas tenochcas. Y luego vienen otras cosas de linaje bastante interesantes que ahorita no voy a revelar, pero hay muchísimas cosas en cuanto al linaje. Y recordemos también que Tenochtitlan conquista a Tlatelolco por ahí del 1450 y tantos, 60 y tantos, 80 y tantos, con Axayacatl. Entonces, ya podemos hablar de ciudades que son completamente distintas. Y que también esto se escribe con un sentido completamente político. Al mencionar Tezosomoc que esto no es legado de Tlatelolco, es porque efectivamente él es nieto de Moctezuma. Entonces, uno no es igual al otro. Y existe mucho esta rivalidad.
Los mexicas se van a adjudicar un linaje a Colua y los tlatelolcas nunca van a dejar de reconocer esta parte chichimeca y van a tener filiaciones tepanecas o tomís. Entonces, repito, es bastante interesante. Continúo. Y al redactar este libro ya dijimos arriba que somos muy muchos los nobles a quienes entonces se nos honró y se nos hizo merecer con primicias, sobre todo cuando llegó el Espíritu, el Verbo y la luz de nuestro Señor verdadero, Señor Jesucristo, Hijo verdadero de Dios. Ved bien que aquí concluye la relación de los ancianos nobles, quienes primeramente fueron cristianos, fueron catequizados. Esto es lo que les acabo de comentar también. El lenguaje que utiliza Tezosomoc ya es un lenguaje cristiano. Reconoce que existen los dioses antiguos, él los va a nombrar como demonios, sobre todo a Huitzilopochtli, pero ya tiene una parte cristiana, un adoctrinamiento, aunque reconoce su linaje. O sea, es un pensamiento bastante rico hablando históricamente. Y hoy, en el año de 1609, yo mismo, don Hernando de Alvarado Tezosomoc, que soy nieto de la persona que fuera el gran rey Moteuxoma, el menor, es decir, Moctezuma Xocoyotzin, quien gobernara y rigiera la gran población de México Tenochtitlan, y que proviene de su apreciada hija de la persona de la princesa, mi amadísima madre, doña Francisca de Moctezuma, cuyo cónyuge fuera la persona de don Diego de Alvarado Guanitzin, padre mío preciadísimo, noble. Son ellos quienes me engendraron y en toda verdad soy hijo suyo. Yo, quien aquí me nombro, precisamente yo mismo certifico y doy fe en este mencionado año de esta antigua herencia, de esta antigua amonestación con la cual Dios nuestro Señor me fortalece, la cual nos dejara los nobles ancianos mexicanos a quienes arriba se nombrara y a quienes perdonara y se llevaran consigo Dios nuestro Señor. Amén. Bueno, esto no lo dice, esto fue invento mío, pero sí dice Dios nuestro Señor. Lo que ellos dijeran y asentaran en sus escritos ocurrió todo. ¿Esto es verdad o no, Paco? No es mentira, no lo inventaron ni fingieron así nada más al asentarlo. Y también por eso, yo, don Hernando Alvarado Tezosomoc, certifico y confirmo a los mencionados ancianos, ya que no es tan solo de la boca de unos cuantos la relación que aquí comparo. Por ellos contribuyo al relato a los ya nombrados, a los ancianos que la ordenaran, puesto que yo custodio mi depósito por propia decisión, ya que de sus amados labios la corregí tal cual la contaran los amados reyes y nobles que vivieran, a quienes después se cita aquí, a los cuales perdonara Dios nuestro Señor por medio de ella mutuamente, se concentraban y ponían de acuerdo el espíritu de la antigua relación admonitoria los gobernadores don Diego de Alvarado Guanitzin, padre mío preciadísimo, noble, don Pedro Tlacahuepatzin, mi tío, don Diego de San Francisco Tehuetzquitzitzin y los demás queridos. O sea, todo esto para justificarse, para legitimar el escrito, para legitimar la herencia. Nobles a quienes escucharon, los cuales bien y genuinamente sabían su antigua relación admonitiva que yo tomara de sus relatos. O sea, todos estos personajes que Tezosomoc acaba de nombrar son quienes le contaron la historia de Tenochtitlan, la historia de la fundación previa a la conquista y obviamente también después de la conquista. Tengo entendido, y antropológica e históricamente, a muchas personas para estos momentos se les enseña toda la genealogía, sin importar si ellos vivieron o no. Son personas nobles, es necesario que se aprendan toda su genealogía y qué era lo que hacían ellos, de dónde venían, con quienes se casaron, etc. O sea, tenían que tener una memoria vasta. Por eso doy ahora fe de ella. Y la confronto con la relación de los demás que siguen a quienes... Por eso doy fe de ella y la confronto con la relación de los demás que siguen a quienes con primicia se catequizó como cristianos, a los que se nombrara arriba, los cuales la sabían muy bien lo que parecerá tal como ellos la ordenaran. Y ahora,
Yo certifico y confirmo su relación. Dice así: he aquí que con todo esto os convencemos de que ya certificamos y confirmamos su antigua narración. Oídla y comprendedla bien, vosotros los hijos y nietos, los mexicanos, los tenochcas y todos quienes quisiera de vosotros provengan, quienes nazcan, vivan y sean de vuestro linaje. Hasta aquí terminaría la parte introductoria de la crónica mexicana. Y continúa. He aquí el comienzo de la crónica de la mexicanidad, en la cual se habla de renombre, origen y nacimiento del mismo principio, partida y advenimiento de quienes vinieron aquí a la Nueva España a radicarse y a ganarse todo cuanto hay aquí de grande. Y también se trata de cuando comenzó, dio principio y tuvo arraigo la Ciudad de México Tenochtitlan. Llamáseles mexicanos, chichimecas, gentes de Aztlán, chicomostoquenses. Empero ya no se recuerda bien cuándo o en qué época haya sucedido. O sea, existe una memoria, pero no tan precisa. Se menciona que fueron en tales tiempos, en tales lugares, pero no con exactitud. Supuesto de que de acuerdo con la voluntad del Altísimo, de Jesucristo, llegarán, vendrán, se radicarán, se difundirán al tiempo de la división del universo. Allá hacia el poniente había una gran morada en donde se hallaban radicados, y precisamente hoy día existen incontables, innumerables poblaciones en las que se hallan radicados aquellos naturales, tal cual se nota hoy en muchos lugares y en diversas partes de la tierra. Era su herencia el rogar y rezar a quienes se dominaban Tetzahuitl-Huitzilopochtli, pues que él les hablaba, les aconsejaba, vivía entre ellos y se hacía amigo de los aztecas, y por ello se perdían tantísimas almas que se llevaba al infierno. Está hablando básicamente de los sacrificios en este punto. A causa de esto, para ir a su auxilio, quiso el Altísimo y sempiterno Dios, que se alejaran entonces en sus moradas, y por eso salieron y vinieron a radicarse aquí, a difundirse por las varias partes de la tierra. Entonces vendrá, se establecerá en su época la luz verdadera, cuando les visiten los españoles, cuando vengan a cambiarles de vida, y así se salvarán verdaderamente sus almas, tal como hicieran de antiguo las gentes de Roma, y en España los españoles, que por ello se difundieron por todo el universo. Y ya que de este modo comprende perfectamente el diablo, que entonces serán los mexicanos ejemplarísimos para que se espanten y se amedrenten. Por todas partes se llevará al infierno un infinito número de almas de ellos los mexicanos cuando toma su vida y usos, como está sentado y arreglado aquí. Capítulo primero, en que se habla de la salida de la llegada de los mexicanos aquí a la Nueva España, y de cuánta gente trajeron acá. Los que componían los calpuli lo podemos interpretar como barrios. ¿Y de qué manera la trajo? Vino con él la hermana del falso dios Huitzilopochtli, la llamada, no se refiere a Coyolxauhqui, sino a Malinalxoch, o Malinalxochitl. Entonces salieron los chichimecas, los aztecas de Aztlán, que era su morada, en el año 1 pedernal, 1069 años, cuando hacía ya 1064 años que había nacido el precioso hijo del verdadero Dios, Jesucristo. Aquí lo interesante de esto es que el año 1 pedernal es uno de los nombres calendáricos de Huitzilopochtli, y esta fecha va a ser recurrente cuando aparece el dios. Luego viene algo bien interesante que menciona el año de nacimiento de Cristo, porque dice que ya hace 1064 años, es decir, en el año 4 o 5, sí, año 5. Él está dando cuenta que fue en el año 5 cuando nace Cristo. Recordemos que también hay una polémica en torno al año de nacimiento de Cristo, porque algunos historiadores refieren que Cristo nace entre 5 a 7 años antes del llamado año 1. Y aquí Tesosomoc menciona que nace en el año 5 después de Cristo.
Entonces, repito, es bastante interesante cómo ellos también tienen una noción del tiempo. No estoy diciendo que esto es un dato preciso, solamente es una comparación entre unos y otros. Por allá permanecieron entonces mucho tiempo, es decir, en Aztlán. Cuando se hallaban radicados, esparcidos allá en Aztlán los chichimecas, los aztecas, durante 1014 años, según resulta del cómputo anual de los ancianos, y es entonces se vinieron a pie para acá. Y aquí que comenzó, aquí está el relato de los ancianos mexicanos. El lugar de su morada tiene por nombre Aztlán, y por eso se les nombra aztecas. Esta palabra de aztecas también es bastante controvertida para nuestro tiempo, porque actualmente muchos historiadores abogamos porque el nombre correcto para los mexicas es mexicas, no aztecas. Existe la palabra aztecas desde el siglo XVII, pero William Prescott y Humboldt para el siglo XVIII más o menos se encargan de popularizar este término de azteca. Y de ahí que en la actualidad pues se les siga nombrando, o sea, se identifica la cultura mexica con los aztecas, pero sí, culturalmente, temporalmente, sí hay una diferencia entre unos y otros. Y tienen por segundo nombre el de Chicomostoc, y sus nombres son estos de aztecas y mexicanos, y hoy día verdaderamente se les nombra mexicanos, pero después vinieron aquí a tomar el nombre de Tenochcas. O sea, están jugando básicamente con los nombres. Si se les nombra mexicanos, mexicanos Tenochcas. Los mexicanos salieron de allá, del lugar llamado Aztlán, el cual se halla en mitad del agua. De allá partieron para acá los que componían los 7 Calpulli. En la lámina del Códice Boturini se ilustran los 7 Calpulli. Y estos calpulis no solamente son gentes nahuas, también son otomís. Muchos de ellos son otomís. También quiero mencionar que esta ubicación de Aztlán, muchos lo ubican en una isla de Nayarit. No recuerdo el nombre de la isla, es algo de Mexicaltitlán o Mezcaltitlán, algo así. Pero aquí la crónica mexicana menciona otra cosa, que es el siguiente. El Aztlán de los antiguos mexicanos es lo que hoy día se denomina Nuevo México. Ahí está la ubicación de Aztlán en Nuevo México, según Alvarado Tezosomoc. Reinaba ya el llamado Moctezuma. Este rey tenía 2 hijos, no Moctezuma Xocoyotzin, no Moctezuma Iluicamina, otro Moctezuma. Tenía 2 hijos y al tiempo de su muerte establece como señores a sus mencionados hijos. El nombre del primogénito, quien habría de ser rey de los cuextecas, no se sabe bien. El rey de los cuextecas son los huastecas, básicamente. El menor, que era mexicano, se llama Meshi. Era de nombre Chalchutlatónac, y a él le habían de adjudicar los mexicanos. Habría de ser señor suyo y el mencionado Chalchutlatónac. Es decir, tenemos 2 hijos, se mencionan el mayor y el menor. El mayor se llama Cuextecatl y el segundo se llama Meshi o Chalchutlatónac. Ojo con esta palabra de Meshi, porque es posteriormente para la fundación de Tenochtitlan en 1325 el nombre que se va a tomar, el lugar de Meshi. Eso es lo que significa México, el lugar de Meshi, o la tierra de Meshi, si lo queremos ver así también. Y ya que Chalchutlatónac era el rey de los mexicanos, aborrecía a su hermano mayor, el rey de los cuextecas, y decía: esto no ha de ser tan solo uno, habrá de ser rey de los mexicanos, únicamente yo habré de gobernar a todos los mexicanos. Hacen luego penitencia los mexicanos ahí en su lugar llamado Quinehuayan, Tzotzompa. Al depositar acá sus axiotes, regresaron 4 veces. Vienen acá una vez cuando quien disemina los axiotes, los achiotes, ve que van esparciéndose. Luego dijo Meshi, Chalchutlatónac: amigos nuestros, les dijo a los mexicanos, por eso vinimos, salgamos ya de Aztlán, nuestra morada.
y por ello al punto obedecieronle los mexicanos. Venían, pasaban en canoas cuando colocaban allá sus achiotes, de allá del mencionado lugar llamado Quinehuayan, la cueva Chicomostoc, que fue donde salieron los 7 calpulis de los mexicanos. Aquí lo que se ha mencionado, ay mamá, lo que se ha mencionado históricamente es que es Huitzilopochtli quien les ordena salir de Chicomostoc. Entonces aquí con esta tradición, Meshi sería una advocación de Huitzilopochtli, es también un dirigente primero y es a quien Huitzilopochtli le va a hablar. Van a pasar por este lugar llamado Chicomostoc, esta cueva, donde también les va a hablar Huitzilopochtli. Y posteriormente van a continuar con su camino. O sea, están los 7 calpulis y van a agarrar cada uno su propio camino. Cuando salieron de allá, del mencionado Quinehuayan, Chicomostoc, quienes se nombraron teochichimecas, aztecas, mexicanos, traían lo que era su depósito, su bulto. En el Códice Boturini, que están viendo por aquí, si no lo están viendo, vayan a consultar esta tira de la peregrinación, este Códice Boturini, porque en las primeras láminas se ve como los teomamas, los teochichimecas, están cargando un bulto. Y de estos bultos sale la cabecita de Huitzilopochtli, se identifica por el pico de colibrí. Y esto es lo que están cargando. Oían hablar y le respondían los aztecas, aun cuando no veían cómo les llamaba. Y allá en Quinehuayan se llama Chicomostoc la Roca, que tiene por 7 partes agujeros, cuevas adjuntas, el cerro empinado, y de allá es donde salieron los mexicanos, quienes trajeron a sus mujeres cuando salieron de Chicomostoc por parejas. Era aquel un lugar espantoso, puesto que allí predominaban las innumerables fieras ahí establecidas, osos, tigres, pumas, serpientes, y está todo repleto de espinos, de magueyes dulces, de pastales. Chicomostoc, siendo así que está muy lejos, nadie sabía después todavía en qué parte estaba. Así dijeron quienes de allá vinieran acá, los que se denominaban teochichimecas, que ya cuando de allá se apartaron, partieron hacia aquí. Este paisaje que describe Tezosomoc para Chicomostoc es un paisaje silvestre. Lo vamos a ver referido sobre todo con los chichimecas. Cuando ustedes revisan la historia tolteca chichimeca, se ilustra el Chicomostoc, las 7 cuevas, y cumple también con estos paisajes llenos de biznagas, de matorrales, de pastizales secos, con nopales, todo este tipo de cosas. Entonces, Chicomostoc tiene una tradición chichimeca y aquí los mexicas también se están adjudicando una tradición chichimeca. Este origen chichimeca que ellos tanto, ¿cómo decirlo? Van a reconocerlo, pero después lo van a negar. O sea, es bastante contradictorio, pero realmente sucedía esto. Cuando cambian de ser chichimecas a ser coluas. Entonces existe esta parte. Por todas partes había bosques, serranías, barrancales, biznagales, carrizales de carrizos verdes, abrojales, magueyales de magueyes dulces, pastales, cuilotales, que cuando vinieron acá lo hicieron a pie. Lo que flechaban y comían era venado, conejo, fieras, serpientes, pájaros. Viajaron con sus sayas de cuero y comían por alimento y sustento lo que se les presentaba. Impulsábaseles hacia acá quién era su herencia, el envoltorio que traían y adoraban. Es decir, se refiere a Huitzilopochtli, pero están describiendo todavía un paisaje bastante chichimeca, bastante árido o semiárido. Cuando los aztecas, los mexicanos pasaron de Aztlán acá, llegaron a Culhuacán. Después salieron de allá para acá haciendo al diablo Huitzilopochtli. Cuando vinieron trajeron de Aztlán, Chicocan, a una mujer llamada Chimalma. Cuando salieron y caminaron hacia aquí. Por eso, cuando partieron de Culhuacán, acá los aztecas, fueron 4 quienes cargaron al Huitzilopochtli.
quien venía en un cofre. Los teomamas era una persona llamada Iztac Mixcoatzin, Mixcoatl blanco. Si lo queremos ver a niveles de dioses, Iztac Mixcoatl es el dios únicamente conocido también como Mixcoatl, y que también podría ser patrono de los tlaxcaltecas, conocido como Camaxtle. En la obra Historia de los Mexicanos por sus pinturas, Camaxtle es hermano de Huitzilopochtli, y aquí Iztac Mixcoatzin es uno de los que carga a Huitzilopochtli. Una segunda llamada Apanecatl, una tercera llamada Tetzcacoatl y la cuarta mujer llamada Chimalma. Estamos hablando de 3 mujeres, un hombre. A estos es a quienes se les llama teomamas. Y en muchas otras ocasiones se ha dicho que Chimalma es la mamá de Quetzalcóatl. Interesante. Pero aquí Chimalma es una de las que carga a Huitzilopochtli. Cuando llegaron a donde se alza un árbol muy grueso, un ahuehuete, se sentaron inmediatamente a su pie. Luego levantaron allá un pequeño altar en el que pusieron y asentaron también al Tetzahuetl Huitzilopochtli. Después de hallarse allí por varios días, le ofrendaron luego sus provisiones, e inmediatamente cuando ya iban a comer, oyeron que alguien desde lo alto del ahuehuete les hablaba. Les decía: venid acá, quienes estás ahí, no sea que caiga sobre vosotros, ya que mañana se derrumbará el árbol. Por esto dejaron de inmediato lo que comían y duró mucho lo que estaban ingiriendo. Es decir, el árbol les está hablando, y esto sí está ilustrado en el Códice Boturini. Inmediatamente se apartaron, abandonaron la tierra y el ahuehuete. Y sucedió que cuando amaneció se desgajó y rompió sobre ellos el árbol, el ahuehuete. Todavía permanecieron allá por 4 años los aztecas. Los mexicanos, cuando se establecieron, descansaron al pie del árbol. ¡Ojo! Aquí quiero mencionar que recuerden que hace rato les había comentado acerca de la duración. Esto de los 4 años, en Mesoamérica no existe un bisiesto, pero existen fiestas, existen celebraciones, ritos que se hacen cada 4 años. Y quizá aquí estén refiriendo algo similar. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Porque se establecen 4 años. No, aunque no se especifica bien el año en que está sucediendo esto, podemos hacer varias interpretaciones si es que estamos llevando también una cuenta. Y esto es, repito, interesante, porque entonces es la forma en cómo en Mesoamérica se pueden establecer estas pautas para poder no decir que hay bisiesto, pero sí están considerando ciertas celebraciones que van a integrar el bisiesto, están haciendo estos ajustes al tiempo. Pero Mesoamérica no fragmenta los días como sí lo va a hacer Occidente. En fin, este mencionado árbol que se rompió sobre los mexicanos se convirtió asimismo en plantación de los aztecas, según dicen los ancianos, cuando hacía 12 años que estaban en Aztlán, en el año 12 Casa, es decir, hace 61 años. Cuando plantaron el árbol, el ahuehuete, hacía ya 61 años que había nacido Jesucristo, el Hijo querido del Dios verdadero, en el año 5 Pedernal, 1068 años. Esto ya me está diciendo un bisiesto. Fue cuando se rompió sobre de ellos los mencionados aztecas mexicanos cuando venían en camino. Por entonces había ya durado mucho en pie el ahuehuete desde cuando fuera plantado y cuando vino a quebrarse. Entonces sí especifica el año, que es 1068, es bisiesto 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68. Es bisiesto, por supuesto que sí. Entonces, repito, en Mesoamérica y los mexicas y la mayoría de las culturas no van a tener un año bisiesto como lo tenemos nosotros, pero sí tendrán celebraciones que puedan incluir el año bisiesto. Ojo ahí.
Sobre de los mexicanos tenían un total de 108 años, según resulta del cual cómputo de los ancianos. Ya se dijo que hace mucho que estuvieron los aztecas al pie del árbol y después cuando vinieron acá cayeron sobre de ellos en el camino los demonios, que vinieron a caer junto a la biznaga y algunos al pie del mezquite los llamados Mimixcoa. 8 de ellos, el primero del nombre Xuneltzin, el segundo del nombre Mimixtin, el tercero, mujer, su hermana de nombre Teoxahual, y no se sabe bien los nombres de los otros 4. Aya llamó Huitzilopochtli a los aztecas denominados Teomamas. Arriba dijimos ya que a los cargadores de este falso dios se les dominaba Teomamas, así como al caudillo, al rey de los aztecas de los mexicanos, que estaban y radicaban en la gran ciudad de Aztlán Chicomostoc, así como, digamos, en la ciudad de Aztatlán, asiento de las garzas, que por ello se llama Aztlán. Era allá por donde ahora quedé, tal vez muy próximo de las extensas costas, las extensas riberas, donde ahora llaman los españoles Nuevo México. Aztlán Chicomostoc ya se dijo que llamó Huitzilopochtli a los aztecas Teomamas y les dijo: haced aquellos que están al pie de la biznaga. Ellos serán quienes primeramente paguen el tributo de su vida, es decir, los van a sacrificar en las biznagas. Según cuentan los ancianos, cuando los aztecas vinieron de Aztlán, no se llamaban todavía mexicanos, sino que aún se llamaban todos aztecas. Y hasta después de esto que relatamos fue cuando tomaron el nombre y se denominan mexicanos. Según esto, entonces se les dio dicho nombre. Como dicen los ancianos, quien les dio el nombre fue Huitzilopochtli. Entonces les cambió de inmediato el nombre a los aztecas y les dijo: ahora no os llamaréis ya aztecas, vosotros sois ya mexicanos. Entonces, cuando tomaron el nombre de mexicanos, ahora se llaman mexicas. Les embismó las orejas y también a ella les dio la flecha, el arco y la redecilla con lo que venían a lo alto. Lo flechaban muy bien los mexicanos. Y los Teomamas llamaron a su hermano mayor, a quien les acaudillaba, era rey de los mexicanos, cuyo nombre era el de Chalchutlatonac, y le dijo Huitzilopochtli a Chalchutlatonac: ven, oh Chalchutlatonac, y dispón con cuidado y método lo necesario para que lleves a las muchas gentes que contigo irán, ya que sean pues para que lleves a las muchas gentes, y que sean pues herencia de cada uno de los 7 calpuli, aquellos que cogeráis aquí, quienes habían caído junto a la biznaga de los más fuertes y recios de los mexicanos, puesto que los naturales serán incontables, porque nos iremos a establecer, a radicar y conquistaremos a los naturales que están establecidos en el universo. Y por tanto os digo en toda verdad que os haré señores, reyes de cuanto hay por donde quiera en el mundo. Cuando seáis reyes tendréis allá innumerables, interminables, infinitos vasallos, que os pagarán tributo, os darán innumerables excelentísimas piedras preciosas, oro, plumas de quetzal, esmeraldas, corales, amatistas, las que vestirán primorosamente, así como las diversas plumas, el cotinga azul, el flamenco rojo, el sinitzcan, todas las plumas preciadas, el cacao multicolor y el algodón polícromo, y todo lo que veréis, puesto que esta es en verdad mi tarea, y para eso me envío aquí. Y por eso medio de esta plática sacó Chalchutlatonac a los naturales de los 7 calpulis, quienes guardan sus herencias, sus envoltorios, sus dioses. Año 12 caña, en que partieron hacia acá de Quinahuayan, Chicomostoc, al cumplir 7 años de permanencia, los antiguos mexicanos, aztecas, chichimecas, que se llaman chicomostoquenses, cuando vinieron a los 12 años de haber partido de Aztlán su morada del lugar mencionado de Quinahuayan, Chicomostoc, en el dicho año 12 caña. Así pues es como vinieron los antiguos aztecas, mexicanos, chichimecas, de Aztlán, de allá donde ahora se llama Nuevo México. Ahí concluye el relato del anciano Alonso Franco, cuya morada se encontrara aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlan, quien era mestizo y muriera por los años de 1602.
Y bueno, señoras y señores, hasta aquí termina este bonito capítulo, esta introducción a lo que sería la fundación de Tenochtitlan. Para estos momentos, los mexicas, los aztecas, aún continúan con el peregrinaje. Todavía no llegan al centro de la ciudad. Están en búsqueda de un presagio, un Tetzahuitl. Eso es básicamente también lo que significa este nombre de Huitzilopochtli, Tetzahuitl, Huitzilopochtli. Tetzahuitl es como una premonición divina. Y Huitzilopochtli, como lo hemos visto, como lo han escuchado, les asigna ciertos nombres, les dice quién es el que los va a guiar en los años en los que se están llevando a cabo esto. Repito que aquí hay que tener bastante preciso las consideraciones de los años. Hay muchísimos fenómenos astronómicos. Uno de ellos es el famoso año bisiesto, que no existe como tal en Mesoamérica. Se consideran estas celebraciones y luego viene esta parte del tiempo en que están peregrinando, porque los mexicas se van a establecer a veces por periodos de 20 años, de 13 años o 12 años. Entonces esto es bastante revelador, repito, porque los números serán sumamente importantes. Y bueno, espero que les haya gustado esta breve introducción de la fundación de Tenochtitlan. Más adelante, en otros capítulos, no sé cuándo, lo continuaremos, lo retomaremos porque me quedé picado. Y si les interesa, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok como elbrayas_etno, en YouTube aparezco como Brian AG, aquí en Spotify pues me pueden seguir como el Etnobrayas. En Instagram también aparezco como el Brayas_etno. De cualquier forma, pues aquí estarán apareciendo todas las redes sociales. Y sin más por el momento, sin más por agregar, me despido de ustedes. Espero que pasen un muy buen día, tarde o noche. No sé en qué momento estén viendo o escuchando esto. Así que nos veremos la próxima. Cuídense mucho. Cambio fuera. Coman frutas y verduras. Bye.